Gloria a Dios, le invito a que tome asiento. Vamos a compartir hermosa palabra de parte de Dios en esta noche. Y la vamos a titular Un corazón con o sin espinos. ¿Sabes? La palabra de Dios fue dada para nuestro corazón. Cuando me refiero al corazón, me refiero a la mente, a los pensamientos, a las emociones, a nuestro discernimiento, a nuestro intelecto, a nuestra voluntad. Y esta palabra fue dada para que transforme el corazón. Y una vez transformado el corazón, se exteriorice con el cambio de conducta, con lo que llamamos el testimonio. La palabra de Dios fue escrita para que inicialmente cambie nuestro corazón. Y si bien buscamos esto, luego que el corazón cambia, las conductas empiezan a cambiar. Cuando un corazón es mezquino, no da. Cuando un corazón se transforma en generoso, comienza a dar. Cuando un corazón es incrédulo, vive simplemente una vida material. Nada más, una vida superflua, material. No entra la espiritualidad en el rango de su vida. Pero cuando ese corazón se hace creyente, comienza a buscar cuestiones inmateriales que van más allá de lo que vemos y tocamos. Y la fe está dentro de esas cuestiones. El amor a Dios está dentro de esas cuestiones, lo inmaterial, lo que no podemos tocar, pero que existe. Y que una vez que lo alcanzamos, genera grandes cambios en nuestra vida. Pero hoy vamos a hablar de un corazón de espinos. Pues la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, que es la palabra de Dios. Y la semilla representa el mensaje, la semilla representa la voluntad de Dios. La semilla es la Biblia, es un gran semillero. Cada promesa es una semilla. Y que tiene que ser sembrada en un lugar coherente y en un lugar que va a producir fruto. Si yo hoy agarro una semilla de tomate y la quiero sembrar en el patio de mi casa, aquí en el sur, Río Gallegos, Santa Cruz, sin duda la semilla no va a crecer, porque no es una buena tierra, porque la tierra del sur no es buena para sembrar. Es difícil, es una tierra compleja para sembrar. Entonces posiblemente voy a fracasar al querer sembrar tomates, ¿verdad? Quizás ese tomate, si lo siembro, no sé, en la provincia de Buenos Aires, en Junín, va a surgir solo, pero aquí en el sur no, porque la tierra no es negra, porque la tierra está llena de piedra, de arcilla. Por lo tanto, la semilla no tiene los nutrientes necesarios para crecer. No es el lugar ideal, es un lugar inhóspito para ella. Por lo tanto, ese terreno la va a consumir, la va a destruir. Ahora, si yo aquí en el sur tiro arbustos, pastor, esos crecen solos. De la nada. Yo he conocido gente que dice, yo en mi patio intenté sembrar, puse semillas de todo lo que usted se pueda imaginar. Y me la paso sacando yuyos, arbustos. Porque la tierra está preparada para arbustos. Y lamentablemente hay corazones que lo único que reciben son arbustos, nada más. No están preparados para un buen fruto. No están preparados para un buen terreno, para una buena semilla. Y tú le quieres sembrar un buen fruto y te encuentras que no se genera ese buen fruto. Tú dices, ¿por qué, pastor? Si estoy tratando de sembrar algo bueno, sale algo malo o directamente no sale nada. Y claro, porque el corazón no es buena tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí en el sur para poder sembrar un buen fruto? Y hay que hacer un trabajo muy importante y quizás más importante que lo que se hace en las tierras del norte, argentino. Tienes que surcarlas, tienes que regarlas, tienes que sacar las piedras, tienes que poner tierra negra. En algunos casos tienes que traer alimento desde el exterior. O sea, tirar desde afuera alimento para que ese suelo se nutra. Y para que ese suelo adquiera las características nutritivas necesarias para que ese fruto pueda crecer. Y aún así todo, el fracaso es inminente.
porque es mala tierra. Y hay corazones que son malos. Y por más que los riegues, por más que le dé palabra de Dios, por más que le dé semilla, no existe el fruto. Y si una persona se pregunta, ¿por qué no puedo ver el poder de Dios en mi vida? Y tendría que, en vez de preguntarse, ¿por qué no puedo ver el poder de Dios en mi vida?, preguntarse cómo está su corazón. ¿Qué terreno hay ahí? Porque la palabra de Dios es semilla. Y cuando leemos la palabra de Dios y memorizamos los versículos bíblicos, son semillas que luego en un buen corazón van a producir fruto. Y ese fruto permanece, dice la Biblia. Y la semilla en sí es poderosa. Cualquier semilla en la tierra tiene el poder genético para dar fruto. Cualquiera. Tú agarras una semillita así de zapallo, agarras una semillita así de sandía, de limón, de naranja, de lo que sea. En ese pequeño granito está todo el potencial genético para producir un árbol o una planta que dé el fruto de lo que es la semilla. Un potencial terrible. Es como el potencial de la fecundación, ¿verdad? Se une un óvulo de una mujer con un espermatozoide de un varón, 23 cromosomas de un lado, 23 del otro, forman 23 pares de cromosomas. Y luego, pastor, esos 23 pares de cromosomas, esas dos células, las ves corriendo aquí, jugando al fútbol, rompiendo el kiosco, las ventanas, todo. Ahí andan. ¿Dónde están los 23 cromosomas? Están rompiendo toda la iglesia. Y ve a los padres corriendo por los pasillos a ver dónde están sus cromosomas. Ese es el potencial de la vida. Ese es el potencial genético. La palabra de Dios tiene ese potencial. La Biblia tiene el potencial de sacar a la gente de la adicción, de sacar a la gente de los vicios. Tiene el potencial de crear un corazón perfecto. No hay dudas en la semilla. No hay duda en el potencial que tiene su mensaje. Cualquier mensaje que tú escuchas de aquí es verdadero. El problema es que la tierra es mala. El problema es que el corazón es malo. Entonces, cuando el corazón es malo y la tierra es mala, no aparece el fruto. ¿Y a quién le queremos echar la culpa? A la semilla y al sembrador. ¿Verdad? Es fácil. La culpa es de la semilla. O sea, Dios no existe, pastor. Su palabra es exagerada. O la culpa es del sembrador. En este caso el sembrador soy yo, el pastor. Y ahí andan los hermanos echándole la culpa a todos los pastores. Si no es este, es aquel, si no porque fue el otro o el otro. Siempre la culpa es del sembrador. Pero nunca uno se mira al espejo y dice, a ver, ¿qué tierra tengo en mi corazón? Realmente la palabra de Dios va a crecer en mi corazón. Y si bien la variable de mala tierra es mucha, la Biblia hace expresión de dos fundamentales, las piedras y los espinos. Y yo me quiero concentrar en el espino, porque no puedo hacer un mensaje de la parábola del sembrador en su totalidad, porque es muy complejo. O sea, no es que es complejo, es muy extenso, más que complejo. Cualquiera lo puede entender, pero lleva su tiempo. Pero vamos a hablar de los espinos. Dice así, capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, versículo 14. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 14, página 1181 de mi Biblia, dice así. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quiero contarte una historia asombrosa para que más o menos puedas entender el concepto del espino. Dice la Biblia que cuando Jesús es crucificado,
previo a su crucifixión, le anuncia a sus discípulos y a todos aquellos que le seguían que Él al tercer día iba a resucitar. Y se los dijo en muchas maneras, inclusive en una oportunidad, hablando con sus discípulos y haciendo un azote que sacó a todos los cambistas del templo, dijo: este templo será destruido en 3 días y luego lo levantaré. Y estaba hablando de su muerte y su resurrección. La Escritura dice que cuando Jesús muere en la cruz, ocurren eventos casi sobrenaturales. Pues dice que el cielo se oscureció y que hubo como un terremoto que partía las piedras. Digo casi sobrenaturales porque esos eventos también se dan de forma natural en la naturaleza, terremotos. Pero dentro de los eventos sobrenaturales dice que el velo del templo se rasga de abajo hacia arriba. Y el velo del templo no era una cortinita como la que tenemos aquí en la iglesia. El velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo no radicaba en una tela, en una cortina. Era un velo grueso, de centímetros de grueso. No podía venir cualquiera y agarrarlo con las 2 manos de uno de un lado y rasgarlo. Sin embargo, ese velo se rasga, que tiene un significado tremendo que no lo veremos hoy. Significa la entrada de toda persona al lugar santísimo para buscar a Dios y que Dios le perdone de sus pecados. Dice que el velo se rasga, una señal inclusive que figuraba en las profecías del Antiguo Testamento. Cuando los sacerdotes del Sanedrín, el Sanedrín y los sacerdotes, que fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesús, ven estas señales, entran en terror y le piden por favor a la guardia romana que ponga gente cuidando la tumba de Jesús. Porque no vaya a ser que si al tercer día vengan los discípulos, roben el cuerpo y todos empiecen a decir que Jesús resucitó. Y el postrer mal sería peor que el primero. Por lo tanto, buscan una tumba para Jesús que tenga una gran piedra. Era una piedra muy grande que entre varios la tenían que empujar. Iba rodando hasta tapar la cueva de la tumba, que era como una cueva. Entonces piden que haya guardias. ¿Quién va a poner guardias en la tumba de un muerto, pastor? Bueno, guardias pusieron en la tumba de Jesús. Y aquí en la de Río Gallegos, porque pensaban que toda la plata del expresidente estaba metida ahí adentro. Entonces tuvieron que poner guardias para que no rompan todo, a buscar dinero. Y dice que tenía guardias. La Escritura cuenta algo extraordinario. Dice que llega el tercer día y por supuesto Jesús cumple sus promesas, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jesús resucita, que se ilumina la cueva, que aparecen ángeles, que la piedra es removida. Y la Biblia cuenta que Jesús se le aparece a personas. Y la Biblia nos enseña que no menos de 10 veces, no tuvo menos de 10 apariciones desde que Él resucitó. Pero dentro de esas apariciones estuvieron los guardias que cuidaban la tumba. Ellos vieron la gloria de Dios con sus propios ojos. Vieron el milagro de la resurrección en primera persona. Y los guardias vieron a Jesús resucitar. Los primeros personajes que vieron la resurrección de Cristo fueron unos guardias dominados por el Imperio Romano. No fue ni Pedro, ni Pablo, ni Mateo, ni Lucas, ni nadie, ningún discípulo, ni siquiera las mujeres que amaban a Jesús y estaban con Él constantemente, como Magdalena, María, Marta y tantas otras más. La Biblia dice que los primeros que tienen un avistamiento físico de la resurrección de Cristo son los guardias.
Luego hubo como 10 apariciones, y entre esas apariciones lo vieron sus discípulos, un montón de gente y hasta 500 personas. Eso figura en la Biblia, ¿eh? Desde los 4 evangelios hasta el libro de Hechos y Corintios nos cuenta todas las apariciones que Jesús tuvo después de la resurrección. Y habla de 500, más de 500 personas, incluidos sus más allegados, los discípulos y las mujeres que estaban con él siempre, con los discípulos. Hermanas en Cristo, para que quede claro. Porque hoy hay que aclarar todas estas cosas, porque como hay una generación muy degenerada por ahí, tenés que estar aclarando que las mujeres de Jesús eran hermanas en Cristo. Porque el diablo quiere pervertir la fe y ya están sacando películas de que Jesús tenía esposas y todas esas cuestiones. Si hubiese querido las puede tener, pero no las tuvo. Y dice que estos hombres vieron la resurrección. Y uno dice, pastor, con una señal así, con una manifestación de Dios así, ¿quién puede dudar? ¿Quién puede de alguna manera tener alguna duda de quién es Jesús? Pero esto que va a ocurrir es increíble. Porque cuando ocurre esto comienza un caos en todo Jerusalén. Pues no está el cuerpo de Jesús, y si no está el cuerpo de Jesús, al fin y al cabo haberlo matado no valió de nada, porque ahora se va a propagar por el mundo que él resucitó. Y dice que los judíos religiosos, los que mandaron a crucificar a Jesús, se pusieron inquietos, estaban asustados. Porque esto es lo que tiene a veces la historia, que cuando hay una persona que molesta en el mundo, a veces quitarle la vida es transformarlo en un mártir, y eso es peor que dejarlo con vida. Y el temor de ellos era ese, que la muerte de Jesús y la desaparición del cuerpo sea peor que haberlos dejado predicando siempre. Porque ellos sabían el carácter de una leyenda, sabían el carácter de un mito, entonces tenían miedo de eso. Pero Jesús no es ni una leyenda ni un mito. Es el Hijo de Dios que resucitó. Y dice que los guardias lo vieron. Y lo mandan a llamar a los guardias para que cuenten el testimonio. Y la Escritura dice con claridad que los guardias testifican como los primeros en ver a Cristo resucitado. Y Jesús, sí, lo vimos, sí, resucitó. Se levantó de entre los muertos. Resplandeció una luz en la tumba tremenda. Y al que matamos y crucificamos, el de las llagas, el de las heridas en las manos y en los pies, resucitó. Entonces dice, pastor, eso es como un encuentro personal con Cristo. ¿Quién puede dudar de Dios después de eso? ¿Quién dudaría de la vida eterna luego de ver un muerto levantarse de su tumba? ¿Quién dudaría del mensaje de Jesús si lo puede ver resucitar? Sin embargo, cuando un corazón es malo, cuando un corazón está lleno de espinas, por más que Jesús mismo venga a hablarte, por más que Dios te muestre miles de señales de su poder, tienes un corazón malo, lleno de espinos, y jamás habrá fruto en él. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Sacar los espinos, trabajar en tu corazón. Dice que agarran a estos guardias y le dicen, vamos a hacer lo siguiente, les vamos a ofrecer dinero y ustedes van a negar la resurrección. Pastor, eso es inconcebible. Una persona que tiene una experiencia personal, paranormal o sobrenatural, ¿cómo lo va a negar por unas moneditas de plata? ¿Cómo lo va a negar por algo de dinero? ¿Cómo lo va a negar por los afanes de esta vida? Como dice así, la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y dice que los guardias vieron el dinero y dijeron, ¿qué más da? Con este dinero podemos ir a la cantina, tomar algo, quizás nos podemos comprar algo, una carretita, emprender un negocio. Listo, ya está.
Pero pastor, vieron a Jesús resucitado. ¿Quién de los que está aquí no desearía que Jesús venga ante sus ojos? Si es el sueño de nuestra vida, encontrarnos con Él. Hoy a través de su palabra, dentro de poco, si así Dios lo permite, cara a cara. Pues la Biblia dice, veré tu rostro y seré salvo, cara a cara. Y lo cambiaron, pastor, por unas monedas. Sí, por unas monedas. Vieron levantar a un muerto de la tumba después del tercer día y lo negaron por unas monedas. Corazones llenos de espinos, que por los placeres de la tierra, por el mundo material, por los afanes de esta tierra, jamás van a dar fruto. Jamás van a conocer a Jesús. Así se levante de entre los muertos delante de tus ojos. Imagínate esa experiencia. Y dijeron los guardias, sí, no hay ningún problema, dennos dinero y le vamos a decir que sus discípulos lo robaron. Teniendo la verdad en sus ojos, prefirieron la mentira por dinero, por placeres. Ese es un mal corazón. Ese es un corazón de espinos. Que su mente está más en las cosas de esta tierra y en los placeres momentáneos que pueda obtener en esta tierra que en encontrarse y obedecer a Dios. Cualquiera de nosotros diría, pastor, si yo fuese el guardia y veo semejante manifestación, caería de rodillas y le pediría perdón y le diría que me enseñe y le diría que me ayude a ser un buen discípulo de Él para luego cuando yo muera irme con Él. Pero no, porque el corazón de espinos está lleno de incredulidad. Porque el corazón de espinos está lleno de afanes, de la riqueza y los placeres de la tierra. Por lo tanto, la semilla no puede dar fruto. Por eso hay personas que por más que le prediques una y otra vez, por más que Dios les muestre milagros una y otra vez, por más que sufran esta tierra y entren por esta puerta una y otra vez, nunca en su vida van a dar frutos. Porque su corazón es un corazón de espinos. Y cuando Dios quiera crecer a través de su palabra, se va a ahogar. Se va a ahogar en tus placeres. Se va a ahogar en tu materialismo. El cual, por cierto, no te llevarás de esta tierra el día que te tengas que ir. ¿Por qué crees que Satanás, cuando lo tienta a Jesús, dentro de las 3 tentaciones que le dio a Jesús, estaban los espinos? Si en la tercera tentación Satanás en el desierto le dice a Jesús, mira el monte, ¿ves ese monte? Representa al mundo con todos sus placeres y lo que quiera hacer. Y lo que tú desees ser, yo te lo voy a dar. Fama, poder, riquezas, dinero, placeres. Vas a disfrutar la vida en extremo. Pero dejemos de lado la palabra de tu Padre. Dejemos de lado el camino de tu Padre, que es el camino de la obediencia, que es el camino de rendirte. E inclusive el camino del sufrimiento. Yo te voy a dar otro, le dijo el diablo, y lo vas a disfrutar. El diablo quería ahogar el mensaje de Dios en el corazón de su hijo. Que el mensaje era llevar la palabra de Dios y morir por ella. Quería transformar el corazón de Jesús en espinos, para que él en un momento se ceda a eso. Y si el diablo lo intentó es porque él creía que tenía oportunidades. Y quizás lo podía lograr porque lo logró en la historia con tantos. Imagínate, no me alcanzarían los ejemplos para mostrarte, por ejemplo, Balaam. Un gran profeta que existía en la antigüedad. Dice que la Biblia dice que era un profeta muy poderoso. Y sin embargo dice que corrompieron su corazón, lo transformaron en un corazón de espinos. Porque vinieron unos reyes y le dijeron, ¿sabes qué? No podés vivir así, tenés que vivir más holgadamente.
y tenés que tener más cosas porque la vida es una y hay que disfrutarla, pastor. Y si no la disfrutamos ahora, ¿cuándo la vamos a disfrutar? Y quizás la disfrutes en la eternidad y no ahora. Y así lo convencieron a Balaam y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar vestidos, te vamos a dar oro, te vamos a dar plata. Juntamente con eso va a venir el estatus y el reconocimiento social. Y la gente te va a querer. Vas a salir del anonimato. Y con creces vas a lograr todos los placeres que tengas aquí en tu vida. Tus casas, tus autos, todo lo que estés buscando. Y cuando Balaam vio esa propuesta, a pesar de ser un profeta poderoso de Dios, se encontró con un corazón lleno de espinos. En donde el afán, en donde las riquezas y los placeres de la vida comenzaron a aparecer como espinos que ahogaban la palabra de Dios. Y dice que aceptó. Y tomó la decisión de transformar su corazón en un mal corazón. Hasta que la palabra de Dios se ahogó. Hasta que la negó. Y ahí terminó su vida. En el libro de Josué cuenta medianamente, y en el libro de Números, el fin de la vida de este profeta poderoso de Dios. Murió solo, asesinado por su propio pueblo, sin fe, sin esperanza, dejando el título del profeta mercenario por el mundo entero, por tener un corazón con espinos. Dice que cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato se dio cuenta que Jesús era inocente. Poncio Pilato no era un ignorante, era un hombre formado en letras, en educación, en guerra. No era cualquier gobernante. Había logrado mantener a toda Judea y Galilea en orden durante mucho tiempo. Cuando le traen a Jesús, lo acusan de un agitador. Lo acusan de que quería ser rey. Y Roma eso no lo iba a tolerar. Roma podía tolerar cualquier tipo de Dios porque eran politeístas, pero que uno quiera ser rey, eso no lo iba a tolerar. Y cuenta la Escritura que Poncio Pilato se dio cuenta que las acusaciones hacia Jesús eran falsas. Y él tenía el poder para liberarlo. Y él tenía el poder político y de gobierno para poder dejar en libertad a Jesús. Sin embargo, cuenta la Escritura que con todo ese poder intenta dejarlo a Jesús libre. Poncio Pilato, en su primer intento, no quiere crucificar a Jesús, ni en el segundo ni en el tercer intento. Entonces, como todo político que trata de negociar, empieza a buscar la manera de no entregar a Jesús. Y la primera manera dice, bueno, lo azoto y lo dejo libre. Listo, ya está, un poquito para cada uno. Pero es una injusticia azotarlo porque él es inocente. No importa, así son los políticos. No importa que sea injusto, hay que quedar bien con todo el mundo. Entonces lo azoto, quedo bien con este pueblo, no lo mato, entonces quedo bien con mi conciencia. Y eso hace Pilato con Jesús. Y a medida que tenía la verdad enfrente de sus ojos, su corazón se iba llenando de espinos. Porque a medida que se le complicaba la situación para liberar a Jesús, Poncio Pilato iba viendo el estatus que él tenía. Iba viendo los inconvenientes que iba a tener con todo un pueblo. Y si se generaba una sublevación, iba a tener problemas con el pueblo judío y con sus gobernantes en Roma, que no toleraban las sublevaciones. O sea, no toleraban las revoluciones dentro del pueblo, el conflicto. En un segundo intento, Poncio Pilato dice, bueno, no, me voy a sacar el problema de encima, se lo voy a mandar a Herodes. Se amiga con Herodes, que eran dos gobernantes que no se podían ni ver.
Herodes era un asesino. Había matado al primo de Jesús, a Juan el Bautista, le cortó la cabeza, porque él denunció que salía con la esposa de su hermano. Esos eran los hombres de Dios de antes, denunciaban el pecado. Ahora, no, pastor, no se meta en la vida de los demás, pastor. No hable de los gobernantes, pastor. Claro, tú tienes otra Biblia, yo tengo otra, indudablemente. Juan el Bautista se paró y le dijo a Herodes: no podés tener esa mujer, porque es la esposa de tu hermano. Y Herodes le tenía rabia y bronca por eso. Y cuando tuvo la oportunidad, le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Qué interesante, ¿no? Los hombres de Dios de antes y los hombres de Dios de ahora. Y dice que Poncio Pilato, con tal de no tener problemas, con tal de que su vida sea tranquila en los gobiernos y seguir gozando del título que tenía de gobernante y los placeres, que no eran pocos, dice: bueno, me amigo con este asesino y le mando a Jesús, que lo juzgue él. Y lo mandan a Jesús con Herodes, y Herodes lo remite de vuelta y dice: no, este hombre está loco nomás. Jesús ni le habla. Dice que cuando está frente a Herodes, Herodes le pide que le hable, que le muestre un milagro. Y a veces no hay mayor elocuencia que el silencio. Y cuando una persona está en descontento, se queda callada, ¿verdad? Y cuando tu señora está enojada, vos le hablas y no te habla. Y ese silencio es terrible. Pastor, mi señora no me habla, hasta el muerto. Pastor, me peleé con mi señora hace 3 días y no me habla. Ponte de rodillas y pídele perdón, porque esto va a terminar mal, ¿verdad? ¿Es así o no? No te habla, estás en un grave problema. Y dice que Herodes le pedía a Jesús cosas y Jesús bajó su cabeza y le demostró el desprecio total que tenía por lo que él representaba y lo que había hecho. Y se lo remite otra vez a Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato lo ve, no sabe qué hacer. Y dice: bueno, voy a poner a Jesús en contraste con Barrabás, otro asesino más, un homicida. Y cuando vio Poncio Pilato que no podía más, tuvo que tomar una decisión. Y la tomó desde un corazón lleno de espinos. Tengo que guardar el mundo material mío. Tengo que guardar mis necesidades antes que este hombre inocente y justo. Y lo entregó a la muerte en la cruz. Ni que hablar de Juan el Bautista. Perdón, ni que hablar de Judas el Iscariote. Por unas monedas de plata. Hay corazones llenos de espinos. Y si tu corazón tiene espinos, créeme, varón y mujer, no puedo decir hermano, porque si tu corazón es con espinos, nunca serás hermana ni hermano. Si tu corazón está lleno de espinos, no va a haber semilla de Dios que pueda crecer. Si tu corazón está lleno de afanes por esta tierra, si tu corazón está lleno de deseos de riquezas y placeres de esta tierra, ciertamente ninguna semilla de Dios crecerá en él. Se ahogará, como dice aquí, y no llevará fruto. Entonces tienes que trabajar en él. Reconocer qué tipo de corazón tienes. Si, pastor, mi corazón está lleno de espinos. Lo único que pienso es en el mundo material, lo único que pienso es en lo que voy a lograr o lo que no voy a lograr. Por eso la palabra de Dios se ahoga en muchos. Dice la Biblia que el apóstol Pablo tenía un montón de discípulos que lo seguían y predicaban, iban primer viaje, segundo, tercer viaje misionero de Pablo. E iban con él, y entre tantos que iban con él había uno que se llamaba Demas. Y en un momento Pablo cae en prisión y le escribe una carta a los otros discípulos y le dicen: ¿saben qué? Demas me abandonó porque amó más este mundo que la palabra de Dios. Y sabes que el corazón
con espinos no es de la noche a la mañana. Se va gestando, porque los espinos también necesitan un tiempo para crecer. Como el yuyo también tiene que crecer. Como la cizaña crece al lado del trigo. Y lleva tiempo también. Y a veces tú no te das cuenta y el diablo va poniendo también su semilla. Y la va poniendo en tu corazón. Y a veces no te vas dando cuenta y los espinos van creciendo en él. Y luego viene Dios con una palabra hermosa que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu corazón, pero ya no tiene fruto. Ya no puede, se ahoga. Yo una vez traté de plantar en el patio de mi casa y de manera ignorante compré todo tipo de semillas. No me instruí en nada. Y luego aprendí que hay semillas que se plantan cuando la luna está cuarto menguante, cuarto creciente. Yo pensé que era más fácil. Yo pensé que uno agarraba, hacía un surco, tiraba la semilla y vamos andando. Y que a los 2 meses iba a tener zanahoria, orégano, papa. Nos vamos a ahorrar de todo lo que gastamos en la verdulería. Y me hice un pequeño vivero. Y le dije a uno de los hermanos, el hermano Leoncio, le digo, tráeme un poco de tierra negra. Y yo dije, listo, está la tierra negra, está el vivero, ya llega el sol, le meto agua, tiro la semilla. Y me hice el agricultor así, de un día para el otro. ¿Cómo le fue, pastor? Como decimos en Argentina, como la mona. Re mal me fue. No sé qué tendrá que ver la mona, pero así se dice en Argentina. No salió nada. No solo que no salió nada, se llenó de chullos. Y el lugar parecía un sauna. Yo entraba a querer hacer algo y a la media hora tenía que salir todo transpirado. Le digo, Ale, me estoy muriendo de calor acá adentro. ¿Y qué cosechaste? Nada. Perdí dinero a lo loco. Y no, hay que saber. Hay que aprender. Vio que en cada cosa hay que estudiar y aprender. Siempre está el que se hace el médico, el que se hace el abogado, el que se hace el mecánico, después tiene que ir al mecánico y decir, mira, no sé qué hice, creo que rompí todo el auto. ¿Verdad que uno siempre quiere los que se hacen los constructores, después se cae el techo, la casa, todo? Digo, no, indudablemente hay que estudiar. Y me puse a investigar un poco. Y me di cuenta que las semillas tenían un tiempo de plantación. Temporadas. También tenían un régimen de riego. También tenía una preparación de la tierra. Y no era así abrir y tirar una semilla. Y debemos preparar nuestro corazón para que la palabra de Dios no se ahogue. Porque si tú llevas 10, 15, 20 años en la iglesia y no puedes ver fruto en tu vida, indudablemente tienes que ir a ver tu corazón. ¿Por qué la palabra de Dios no dio fruto? ¿Por qué Dios no me dio el fruto que tanto anhelé? El fruto del Espíritu. La paz, la templanza, la bondad, la benignidad, su servicio. El fruto de prosperar en lo que hago para Dios. ¿Por qué no me lo dio? Y no es que Dios no te lo dio. La semilla tiene el potencial para hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y la palabra de Dios es la semilla. El problema es el corazón, que es como su vivero, pastor. Está mal hecho. Hay que armarlo mejor. Hay que empezar a preparar la tierra para que la palabra de Dios haga su fruto. Si tú tienes un corazón con soberbia, si tú tienes un corazón con altivez, si tú tienes un corazón con desobediencia, ¿qué semilla de Dios va a germinar ahí? Es como querer en un germinador, como los que hacían los chicos con papel secante, querer que crezca ahí un árbol gigantesco. Es imposible.
Para que la semilla de fruto tiene que haber un buen corazón, una buena tierra. Y a veces hay que trabajarla para que la semilla dé fruto. La Biblia dice que Dios constituyó pastores, constituyó maestros. Y yo he conocido hermanos que dicen, pastor, yo quiero salir a predicar al mundo entero. Hermano, no puedes predicar a los que están aquí y te quieres ir al mundo. No puedes predicar en un país con democracia y quieres ir a un lugar en donde puedes correr un riesgo de muerte por llevar la palabra. Tenemos que armonizar la semilla con el corazón para que ésta dé buen fruto. Si no puedes contener tu carácter, ¿cómo quieres liderar si todavía no puedes ni controlar tu propio ser? No tienes dominio propio de ti mismo, pero quieres gobernar a otros. Y a veces vivimos un engaño. Como lo hice yo. Dije, semilla de orégano, la tiro acá, en 3 meses vengo a buscar orégano y no voy más al súper a comprar. Y no. Me di cuenta que todo lo que había hecho era en vano, porque en realidad tenía que tener una muy buena tierra para dar ese fruto. ¿Entiendes? Y a veces quieres que tu familia se convierta y que crean lo que tú crees, pero cuando tu familia te mira dice, ¿qué Dios tiene este o esta? Porque tú vas con la semilla verdadera, pero resulta que tu corazón está lleno de espinos y el resto no puede ver a Dios en tu vida. No ven reflejado a Dios en tu vida. Porque no hay fruto. Y cuando hay fruto, el fruto se ve. Y el fruto se saborea. Y el fruto se prueba. Y cuando un cristiano tiene fruto, porque la palabra de Dios entró en buena tierra, los que están alrededor, de alguna manera, disfrutan de lo que da. Disfrutan de su presencia. Prueban de lo que tiene. Y les es sabroso. Y eso es cuando la gente te viene a buscar para que ores por ellos. Y eso es cuando la gente dice, deme una palabra de aliento. Y eso es cuando la gente ve en tu vida una posibilidad de realmente creer en Dios. Porque dicen, veo en esta persona que Dios existe. Porque es un testimonio real. ¿Entiende lo que es el fruto de Dios? Pero claro, dice aquí en el 14, la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El Señor se cruzó con un joven rico. Y el joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo y para estar contigo? Y el Señor le dijo, cumple los 10 mandamientos, desde mi niñez lo hago. Honras a tu padre y a tu madre siempre. Parecía un ciudadano ejemplar. Para los ojos del mundo era un ciudadano ejemplar el joven rico. Para los ojos de los que lo rodeaban era una persona espléndida. Honraba a su padre y a su madre. Cumplía con los 10 mandamientos. Era un religioso de libro. Así hay muchos, son religiosos de libro. Así, van a la iglesia, tú no le encuentras nada. Pero el corazón está lleno de espinos. Y te das cuenta por los frutos, porque por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces Jesús le dijo, bueno, perfecto, venimos bárbaros. Parece que tu corazoncito está listo para que entre toda mi palabra en ti. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Vende tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí Jesús encontró en él la verdad. ¿Sabes? Una característica de Jesús era sacar la careta. Si hay algo que Jesús hacía que me encanta,
por cierto, disfruto de eso, es que Jesús no lo engañaba a nadie. Entre nosotros nos engañamos y podemos mostrarnos como grandes siervos de Dios, como grandes mujeres de Dios, nos podemos mostrar como personas impolutas, pero a los ojos de Dios estás desnuda y desnudo. Y venían los sacerdotes, los fariseos, y se paraban frente al Señor con la filactería, y el Señor decía: a ver, víboras, vengan. Imagínate que yo me baje un día aquí del púlpito, vengas tú a hablarme, vení, Yarará, vení, vamos a charlar un ratito, vení. Vení, chanchito, cerdito, vení. Dice: pastor, ¿cómo? Bueno, Jesús hacía eso. Yo no voy a hacer eso, por supuesto. Posiblemente yo sea un cerdito o una yarará. Pero dice que Jesús lo miraba y le decía: generación de víboras, vengan. Como somos los sacerdotes, vengan, víboras. Ustedes se muestran como religiosos, hacen que ayunan, que oran, que van a la iglesia, que buscan a Dios. Vení, víbora, vení un ratito, vamos a charlar. Y dice que los corazones le crujían, los dientes le crujían de odio, porque Jesús les mostraba lo que había en su corazón. Les mostraba que su corazón estaba lleno de espinos, que no tenían un buen corazón. Y así en muchas oportunidades. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Y dice que ellos morían de envidia y de bronca. Ahora tú los veías y no tenían ningún pecado aparentemente. Parecían hombres de familia, honestos, puros, y por dentro estaban plagados de Satanás. Cuidado con el corazón de espinos. Déjame decirte algo. En la Biblia hay muchos hombres que cometieron muchos errores, pero los más castigados y los que perdieron la presencia de Dios en su corazón fueron los errores de desobediencia y altivez de corazón. A veces nosotros creemos que el pecado más grande es un adulterio y una fornicación. Sí, es pecado, por supuesto. Y un robo, claro, es pecado también. Y si Dios te pesca en eso, no te irá bien. Pero en el 90% de los casos que Dios desechó el corazón de personas, no fue por esos pecados. Desechó a Caín y no fue por adulterio. Desechó a Balaam y fue por un corazón de espinos. Desechó a Coré y fue por un corazón lleno de contradicción. Desechó a Judas y fue por un corazón de espinos. No estoy justificando los otros pecados. Te estoy diciendo que hay situaciones muy peligrosas en el corazón que a veces las disfrazamos muy bien con una supuesta buena conducta. Desechó a Esaú, que vendió la primogenitura. Desechó a Saúl por desobediencia. El 99% de los seres humanos desechados por Dios, dicho por Él, que eran para perdición, como Judas, como Saúl, como Esaú, que dice que por más que lloró por perdón, no se lo dio Dios. Su pecado radicó en un corazón lleno de espinas, en donde los afanes de este mundo, los placeres, tomaron más lugar que el plan y la voluntad de Dios. Ve a leer la Biblia. David cometió errores de inmoralidad y fue perdonado. Sansón cometió un error de inmoralidad y fue perdonado. Un día, esto es algo personal, yo todavía no lo entendía y con esto termino. Un día me enojé con el pastor fundador de este ministerio.
Me llamó un día y me exhortó, con justa razón, y yo me enfurecí. Me enojé, no quería aceptar la exhortación. Y en un momento él me dijo, prefiero que te vayas al mundo, peques y vuelvas arrepentido, que tengas ese corazón que tenés ahora, me dice, porque de ese corazón es difícil volver. Y yo me enojé y me fui enojado a mi casa, pero me fui enojado y meditando. Y empecé a escudriñar las escrituras. Y me fui desde Génesis a Apocalipsis y me fui dando cuenta que había situaciones que eran terribles en el corazón, como la hipocresía. Porque la prostituta que querían apedrar halló el perdón de Dios. Pero los fariseos religiosos que estaban todos los días adentro de la iglesia queriendo mostrar que eran buenos, el Señor los llamó víboras, mientras a ella le dio el perdón. Y ahí me di cuenta y dije, sí, claro, tenía razón, o tiene razón. Hay que tener cuidado con un corazón lleno de espinos, porque es difícil salir de ahí, tienes que trabajarlo. Tienes que sacar espina por espina, piedra por piedra, a fin de que la palabra de Dios encuentre un buen lugar en donde poder dar fruto. Y para eso tienes que buscar a Dios de todo corazón. Dice que con esto termino, que el joven rico, cuando escuchó lo que le dijo el Señor, toda su apariencia de ser religioso, toda su apariencia de supuesto cristiano, se fumó en un segundo. Y Dios le reveló algo de su corazón. Y Dios le reveló que estaba arraigado a la tierra, que estaba arraigado a este mundo, que él prefería los placeres de esta tierra, los afanes materiales de esta tierra, que el verdadero plan de Dios. Y dice que bajó la cabeza y se fue triste. Los endemoniados de Gadara pasó lo mismo. Cuando el Señor los liberó, dice que vino todo el pueblo, vio a los dos locos, endemoniados, libres, felices, cantando, y no dijeron, qué bueno, esto es una obra de bien, si mañana me pasa a mí lo mismo, le digo a este hombre que me libere. No, dice que agarraron y lo echaron a Jesús, porque preferían los cerdos que la palabra de Dios. Preferían el mundo material que tenían, a fin de los placeres que le podían dar antes que la palabra de Dios. Corazones llenos de espinos. Pastor, si yo en un momento de mi vida cristiana tengo un buen corazón, ¿puedo transformar con el tiempo mi corazón en espinos? Claro que sí. El diablo va a querer sembrar espinos en tu corazón. Si no es este año, lo va a intentar el año que viene. Y si ve que este año 2026 no puede, lo intentará en el 2027. Pero en algún momento va a querer ir a sembrar los espinos. Será tu trabajo arrancarlos, a fin de que Dios pueda sembrar su palabra en ti. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Debemos crear un corazón lo suficientemente bueno para que la palabra de Dios haga el suficiente efecto en nosotros. No solo para nuestra bendición, sino para los que nos rodean. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón y comenzar con este cambio, con un buen corazón, repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Te acepto en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un aplauso al Señor.